Hace unos meses para acá me ha venido sucediendo algo que yo no sé si en algún momento a algunos de ustedes le ha sucedido algo parecido, y es que me he topado a diferentes personas, creyentes, no creyentes, personas que conozco y personas que no conozco, pero curiosamente todas las personas con las que he hablado han tenido un testimonio en común. Todas esas personas, y lo curioso es eso, hermanos, que digamos que no es que me los topé en un mismo lugar a todos juntos, sino que en días diferentes, en lugares distintos, me he topado a ciertas personas, como le digo, unas que conozco y otras que no, y me han contado este testimonio. ¿Cuál es ese testimonio, hermanos? El que, sí, yo era creyente, sí, yo visitaba a una iglesia, sí, yo me congregaba en X lugar, o me topaba hermanos, y hermano, ¿cómo ha estado? Bien, pero tengo X cantidad de tiempo de no asistir a una iglesia. Sí, es que tengo 6 meses de no congregarme. Sí, es que tengo tanto tiempo de no servir. Y me llamó mucho la atención, hermanos, porque hoy en día se están cumpliendo muchas profecías que están escritas, ¿verdad? Hoy en día, hermanos, la palabra, o sea, nosotros tenemos el privilegio de ver muchas profecías que se están cumpliendo. Y me llama mucho la atención, y yo decía, ¿por qué es que está sucediendo esto, hermanos? ¿Por qué es que la gente está tomando esa decisión de apartarse de los caminos del Señor? Un día estaba en un Servimás haciendo fila, hermanos, y estaba un muchacho detrás mío, no lo conozco, no sé quién es. Hasta ahorita, este momento no me acuerdo cómo se llama, él me dijo el nombre, pero no me acuerdo. Y cuando estábamos ahí en la fila, era una fila que duramos bastante rato, y resulta que él me comenzó a contar, hermanos, es que cuando uno es pandereta, uno no puede dejar de hablar de la palabra de Dios. Entonces, en algún momento de la conversación, yo le comencé a hablar de la palabra, y comenzamos a compartir de la palabra, y él me decía, sí, es que yo asistía a una iglesia X, una iglesia muy grande, y yo soy de San Rafael de la Alajuela, me decía él, y nosotros movíamos 3, 4 buses y traíamos 100, 200 personas a la iglesia, y jóvenes, y yo era líder, y yo era esto, y yo hacía aquí, y yo movía gente, y yo predicaba. Y yo decía, qué increíble y qué triste que una persona que haya sido tan usada por Dios, según a lo que él me contó, que se haya apartado, y que ya simple y sencillamente ese carbón se haya apagado. De que en algún momento era parte de la fogata, pero se apartó, se separó, y ya ese carbón encendido que fue en algún momento se apagó, indiferentemente por la circunstancia que sea, hermanos. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que todos los que estamos aquí somos parte del cuerpo de Cristo. En este momento somos parte de esos carbones encendidos en esa fogata, en ese fuego del Señor. Pero tenemos que estar apercibidos unos con otros, nosotros mismos, en que nada, ninguna circunstancia nos aparte de ese fuego, y que ese carbón que somos en este momento se comience a apagar. ¿Por qué, hermanos? ¿Hace cuánto es que sucede esto? Porque ahora más frecuentemente se topa uno gente que dice que ya no está, que no se está congregando, que ya no está yendo a una iglesia. Porque ahora más frecuentemente se topa uno con gente que se ha enfriado. ¿Por qué, hermanos? Por falta de conocimiento. Como dice la palabra, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. O a veces, o muy frecuentemente, le echamos la culpa al hombre, ¿cierto? No, es que yo no vuelvo a ese lugar porque es que el líder tal me hizo tal cosa. No, es que yo no vuelvo a ese lugar porque me di cuenta que el líder fulano hacía tal cosa. No, es que yo no vuelvo ahí, y empezamos a poner una y otra y otra y otra excusa. ¿Y por qué lo digo? Porque, como les conté al principio, lo viví con diferentes personas y todos me decían lo mismo. No, es que yo me aparté porque es que en ese lugar me hicieron. No, es que yo me aparté porque en ese lugar aquí, me aparté porque en ese lugar allá. Entonces, hermanos, ese testimonio de esa gente me llamó mucho la atención, y comencé a escudriñar la palabra. Y vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en la carta a los Gálatas. Y vean lo que les quiero contar, hermanos.
Vamos a abrirlo ahí en el versículo 1. Vamos a tenerlo en el versículo 1. Hermanos, según los estudiosos, ¿verdad? Esta carta la escribió Pablo aproximadamente entre el año 47 y el año 53 después de Cristo. Eso es un aproximado, hermanos. Estamos hablando que eso es hace más de 1900 y resto de años. Hace mucho tiempo atrás. Y vean lo que escribe Pablo en esta carta a los Gálatas, y comienza diciendo el versículo, Gálatas 1, versículo 6. En mi Biblia dice así, hay un título que dice no hay otro evangelio, y dice, estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Dice el 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Vamos a dejarlo un momentito ahí porque quiero leerles otra versión que tiene unas palabras diferentes y se entiende de una forma más concreta, y dice así: me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quienes los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aún si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predica un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Y dice el 9, como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Ahora sí vamos a leer el 10. Dice, ¿qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? Piensan que procuro agradar a los demás. Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Entonces, hermanos, quiere decir que hace más de 1900 años pasaba lo mismo que está pasando ahorita. ¿Cuál es la diferencia, hermanos? Que ahora nosotros podemos asistir a un lugar como este y que la gente nos hable de esta palabra, que la gente venga y nos explique y nos diga por qué usted va a llegar a un lugar a seguir a un hombre si nosotros como hombres fallamos. ¿Por qué nosotros vamos a llegar a un lugar a adorar a los hombres? Un ejemplo que ponía yo en algún momento, hermanos, en una clase que le daba a los jóvenes, es que yo le decía, adorar el nombre de Dios en la alabanza es algo hermoso. Y para mí, hermanos, es lo mejor que me ha pasado. Pero me llama mucho la atención que uno va a un concierto secular, llámese cualquier cantante secular, ¿verdad? Y usted imagínese este escenario, hermanos. Está el Estadio Nacional con todas las luces apagadas. Resulta que un pronto a otro se prende una luz, sale un guitarrista haciendo ahí no sé qué, y sale Ricky Martin. ¿Qué hace todo el mundo? Grita y aplaude, ¡yeah! ¿Verdad? Eso es como la costumbre. Ahora, ¿qué pasa? Otro escenario. Resulta que estamos en el mismo Estadio Nacional, las mismas luces apagadas, pero cuando se prende la luz, los que salen son Miel San Marcos. Va a pasar exactamente lo mismo. Todo el mundo va a gritar, todo el mundo va a aplaudir. ¿Por qué, hermanos? Porque llega un punto en que a nosotros se nos olvida que a lo que nos llamó Dios fue a alabar su nombre, fue a exaltar su nombre, fue a alabarle y adorarle solo a Él. Entonces llegamos a un punto en que esa parte se nos olvida y nuestra humanidad nos gana y comenzamos a adorar a hombres. Vean, hermanos, les aseguro que si anunciaran que el jueves voy a dirigir yo la alabanza, todo normal. Pero si anunciaran que viene Marcos Witt, Marco Barrientos
o que viniera alguna persona de renombre que canta bonito, aquí no cabría la gente, eso es fijo. Y lo curioso es que adoramos al mismo Rey, adoramos al mismo Dios, alabamos y exaltamos a un solo Dios, porque en ese es en el que creemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Que nosotros, como seres humanos, a veces se nos olvida que en el momento en que Jesucristo hizo el sacrificio por nosotros y nosotros le aceptamos en nuestro corazón, ya no vivo yo, dice la palabra, mas Cristo vive en mí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tenemos que comenzar a hacer, hermanos? Comenzar a alimentar nuestro espíritu. Porque desde que nosotros aceptamos a Cristo, hermanos, comienza una batalla espiritual en nuestro ser. Y es una batalla que la carne quiere hacer las cosas de la carne y el espíritu hacer las cosas del espíritu. Voy a hacer una aclaración. No es que ir a escuchar música cristiana es malo, jamás, jamás. No es, hermanos, que alegrarse cuando escucha uno una canción hermosa que escriben estos varones, que creo yo que son inspirados por el Espíritu Santo, no es que sea malo. ¿Qué es lo malo? Cuando nosotros atravesamos la línea de adorar el nombre de Dios a adorar un hombre. Ahí es donde nosotros cometemos ese error. ¿Por qué? Porque nosotros como hombres tendemos a fallar, porque somos imperfectos, ¿cierto? Continuando con lo que les decía, cuando nosotros somos hijos de Dios y comienza esta batalla espiritual, ¿qué es lo que tenemos que comenzar a alimentar? El espíritu. ¿Por qué, hermanos? Porque depende a quién alimentemos, ese se hace más fuerte o más débil. ¿Qué quiere decir con esto? Que si nosotros alimentamos la carne se va a hacer más fuerte. Pero si nosotros alimentamos el espíritu va a ser más fuerte que la carne. Entonces, hermanos, ¿por qué es que sucede que las personas llegan a un punto en que se comienzan a enfriar y ya no quieren volver más a un lugar porque resulta que tuve una decepción con algún hermano? Que resulta que es que llegué a la iglesia y los hermanos no me saludan, no me alzan a ver. Entonces yo me siento en una banquita solo ahí porque nadie se quiere sentar a la par mía. Nosotros no vivimos por la gente, vivimos por gracia. Vivimos porque el Señor Jesús dio su vida por nosotros. Ok, ahora dice Hebreos 12:2, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús. Puesto los ojos en Jesús. ¿Por qué he puesto los ojos en Jesús, hermanos? Porque es el Hijo de Dios. Porque cuando Él se fue de este lugar al tercer día, cuando resucitó, Él no nos dejó solos, nos dejó con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en medio de nosotros. ¿Y sabe por qué tenemos que poner la mirada? ¿Por qué tenemos que tener los ojos puestos en Jesús? Porque Él vuelve, hermanos. Él vuelve y va a volver por una iglesia pura y sin mancha y sin arruga. ¿Y sabe cuál es esa iglesia pura, sin mancha y sin arruga? Cada uno de los que estamos aquí en esta noche, hermanos. Cada uno de los que estamos aquí. Por eso tenemos que mantenernos, permanecer santos. ¿Qué era ser santo? Apartado del mal, apartado de la inmundicia, de las cosas que no nos convienen, hermanos. Vamos ahí mismo en Gálatas, pero en el capítulo 4 y en el versículo 8 dice así: cuando nosotros recibimos a Cristo, dijimos anteriormente, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y dice la palabra en Gálatas 4 versículo 8: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Vamos a dejarlo ahí, hermanos. ¿Qué sentido tiene, hermanos, aceptar a Cristo en nuestro corazón? Saber de que Él dio su vida por nosotros, saber de que hay una esperanza
de poder tener una vida eterna en Cristo Jesús y no la condenación eterna, y querer volvernos a revolcar en las cosas que hacíamos antes, que no nos edificaban, antes de conocer a quién, a Dios, o más bien antes de que Dios nos conociera, antes de que Dios tuviera su misericordia y se fijara en cada uno de nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios, al que llama, a ese trabaja y perfecciona. Dios no quiere a gente perfecta, Dios quiere perfeccionar a la gente. Eso es muy distinto. ¿Por qué? Porque también se escucha mucha gente que dice: no, yo primero voy a dejar de fumar y después voy a la iglesia. Yo primero voy a dejar de tomar y después me acerco. Yo primero voy a dejar de hacer esto y después busco. Hermanos, uno con la fuerza del humano no puede. ¿Por qué, hermano? Uno primero tiene que buscar a Dios y después Dios va a transformar nuestras vidas. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque a mí me pasó. A mí me pasó, hermanos. Yo, cuando mi esposa me dijo: voy a ir a la iglesia, yo le dije: vaya usted, porque cada loco con su loquera conmigo no se meta. Yo fui criado en así, 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 así. Le dije un montón de cosas. Yo le dije: vaya usted, yo respeto mucho, yo la respeto a usted, yo no le voy a quitar que vaya, pero a mí no me metan esos enredos. Y gracias al Señor ya tengo 9 años de estar enredado con el Maestro, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por eso le doy gracias a Él, hermanos. Entonces, dice la palabra: ¿por qué vamos a querer volver a esclavizarnos en las cosas que no nos convienen? No tiene sentido, hermanos. No tiene ningún sentido. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esta gente que me topé yo y me llamó mucho la atención que me dijeran eso? Es gente que dolorosamente se volvió a esclavizar y volvió atrás a hacer lo que no era correcto. Y me acuerdo que a este muchacho yo llegué y le dije: la varón, fue el 31 de diciembre, ya me acordé. Le digo: varón, hoy hay un culto para cerrar el año. El culto es de entre 7 y 8 y media más o menos, por si quiere llegar. No, es que no puedo. ¿Por qué? Porque ya nuestras prioridades son otras. Ya nuestra prioridad no es Dios, ya nuestra prioridad no es Jesús, ya nuestra prioridad no es llenarnos del Espíritu Santo, sino satisfacer lo que la carne le pide, la fiesta, el licor, etcétera. Entonces, hermanos, ya después cuesta más volver a dejar lo que no nos conviene. Entonces, hermanos, eso es como que usted comience a escalar una montaña y dure una semana escalando la montaña, y después en 5 minutos quiera tirarse para volver a durar otra semana subiéndola. No tiene sentido, hermanos. Si ya llegó arriba, manténgase arriba. Si ya usted hizo lo más difícil, que fue aceptar que estaba viviendo en una vida errónea, aceptar de que sin Cristo no somos nada, porque la palabra del Señor, ¿sabe qué dice, hermanos? Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios es desde el principio. Dios es antes que nosotros. ¿Y sabe qué pasa si nosotros no estamos con Dios? Dios va a seguir siendo Dios. Y nosotros sin Dios, ¿quiénes somos? Nada. Dios va a seguir siendo Dios y la palabra lo dice. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, ¿qué es lo que sucede, hermanos? Pablo aconseja a Tito y le dice lo siguiente. Les voy a leer esto, hermanos, y después les voy a explicar para no crear ninguna confusión. Tito 3:3 dice así: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. En otro tiempo éramos así, le dice Pablo a Tito. ¿Y por qué le dice esto Pablo a Tito? Porque resulta que en la iglesia donde Tito estaba como líder, como cabeza, estaba teniendo muchos problemas. ¿Problemas con qué? Con gente que estaba llegando a hacerle división en su iglesia, a gente que estaba llegando a llevar chisme, a gente que estaba llegando a malear ovejas, por decirlo de alguna manera, a gente que estaba llegando y predicando de otra palabra que no era la del Señor. Y oiga lo que le dice Pablo a Tito. Voy a leer la otra versión. Dice: en otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes,
Antes éramos así, hermanos, éramos necios y desobedientes. Y dice, estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Ahora, vea lo que dice Pablo acerca de cómo éramos. Pero ¿qué le dice Pablo a Tito acerca de las personas que siguen siendo así, estando dentro de la iglesia? ¿Por qué quiero decirles esto, hermanos? Porque es algo muy fuerte que nosotros tenemos que tener cuidado, porque la Biblia a nosotros nos enseña que el trigo y la cizaña crecen juntas. Aquí nosotros tenemos que pensar, ¿estoy siendo trigo o estoy siendo cizaña? ¿Por qué? Porque nosotros como personas a veces decimos cosas que herimos a las personas, herimos a nuestros hermanos, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos. A veces, hermanos, con solamente llegar y decir algo acerca de un hermano que no es cierto, le estamos haciendo un daño. ¿Cierto? Entonces, hermanos, oiga lo que le dice Pablo a Tito y le aconseja. Ahí mismo en Tito 3, en el versículo 10, le dice: al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. ¿Qué es lo que pasa, hermanos, cuando nosotros no alimentamos el espíritu, alimentamos la carne y comenzamos a ser parte de la cizaña? Va a llegar un punto, hermanos, en que estamos haciendo tanto daño que vamos a ser desechados. Desechados no por el hombre, sino por el mismo Dios. Porque Dios nos conoce desde que estábamos en el vientre de nuestras madres. Dios sabía que en esta noche usted iba a tener la disposición para estar aquí en este lugar escuchando la palabra de Dios. Dios ya sabía de que usted iba a disponer su tiempo, que iba a disponer su corazón para venir a este lugar y escuchar la palabra, independientemente de quién estuviera aquí parado en el altar predicando, porque Dios ya lo sabía. Dios sabe y escudriña lo que hay en nuestra mente y en nuestros corazones, y sabe lo que vamos a hablar antes de que lo digamos. Así es Dios, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Ese es el Dios que le servimos. Entonces, si Dios sabe eso, si Dios nos conoce a cada uno de nosotros, Dios sabe cuál va a ser nuestra actitud, hermanos. Y de verdad, yo no quiero ser desechado por Dios, porque como les digo, sin Dios no soy nada, hermanos. Dios sin mí va a seguir siendo Dios, y siempre que tenga la oportunidad de tomar un micrófono para predicar, para alabar su nombre, voy a seguir diciendo esa frase: Dios sin mí sigue siendo Dios, pero yo sin Dios no soy nada. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque muchas de las cosas que hacemos las hacemos por costumbre. Entonces llegamos a un punto en que tal vez estamos cometiendo un error, y como estamos acostumbrados a hacer eso, ya lo hacemos automáticamente, hermanos. Y eso no está bien. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Porque todo el que está en Cristo, nueva criatura es. Ahora, hermanos, a mí no me da vergüenza decir que soy pandereta. A mí no me da vergüenza. A mí no me da vergüenza hablar con alguien y decirle: es que hace 9 años el Señor tocó mi corazón, tocó mi mente, mi espíritu, y ahora soy una nueva persona. ¿Saben por qué, hermanos? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es palabra de Dios. No por eso estoy diciendo que no voy a cometer errores, hermanos, porque uno como ser humano muchas veces tiende a tropezar y cometer errores cuando uno se enoja. Hermanos, cuando uno tiene una discusión, sea con la familia, sea con un compañero de trabajo, sea con quien sea, hay veces que uno comete muchos errores, pero el Señor siempre va a estar ahí, hermanos, para redarguir lo malo que hacemos. El Espíritu Santo siempre va a estar ahí para guiarnos. Entonces, hermanos, ¿qué quiero decir con esto? Que seguramente en algún momento yo le he fallado a alguno de ustedes. Seguramente en algún momento le voy a volver a fallar. Pero somos cuerpo de Cristo,
y estamos para amarnos unos a otros, para perdonarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque cuando perdonamos no hay resentimiento en nuestro corazón, no hay raíces de amargura y podemos seguir creciendo en el Evangelio. Mas si nosotros nos guardamos rencor, si nosotros nos guardamos alguna herida con algún hermano, con algún familiar, no podemos crecer en Cristo, porque eso no nos deja crecer. Es increíble, hermanos, ver cómo hoy en día los jóvenes, los niños de edades tempranas están dispuestos a pecar. Ayer mi hijo Sebastián, que tiene 13 años, tuvo una cita en la clínica, y resulta que cuando llegué a la casa me dice: papá, vieras que cuando estábamos ahí en el consultorio, la doctora llegó y le dijo a mi mamá: señora, ¿puede salir? Es que necesito hacerle unas preguntas al niño. Y entonces mi esposa dijo: sí, está bien. Entonces mi esposa salió del consultorio y me dice: viera, papá, la doctora llegó y me preguntó que si yo había probado bebidas alcohólicas. Y yo le dije que no. Me preguntó que si yo alguna vez había manejado un vehículo drogado o tomado. Y yo le dije que no. Y me preguntó que si yo, y empezó a hacerle preguntas de esas a un niño de 13 años. Hermanos, ¿por qué es que ahora los doctores hacen eso? ¿Qué casos han visto en niños de 13 años? En niños de 12, de 10. Y yo le decía: mi amor, es que ahora hay hasta niñas de su edad ya que son mamás. Y me dice: sí, papá. Y viera que la doctora me preguntó eso también. Y le digo: ¿qué le preguntó? Me dice, se me quedó viendo y me dice: ¿usted ha tenido sexo? ¿Y usted qué le dijo? ¡De que no! Yo: sí, papi. Pero él venía, digamos, como, tal vez no sorprendido, sino que, hermanos, son preguntas que cuando nosotros íbamos a pensar que a un niño de 13 años le iban a estar preguntando estas cosas. Ahora, esto es ahorita, porque estamos hablando, hermanos, de que hace 10 años eso no sucedía, hace 15 años eso no sucedía, o si sucedía no era tan evidente, no era no estaba tan documentado tal vez como hoy en día. Entonces, hermanos, me llama mucho la atención y yo digo: ¿y por qué pasa esto? Porque la humanidad ya no tiene temor de Dios y ya no le interesa hacer lo malo. A la humanidad, al ser humano, ya no le importa saber que está haciendo algo malo y que todo el mundo lo vea. En los tiempos cuando uno se criaba, uno escuchaba que ahí andaba: uy, es que ahí anda un marihuano, y póngale para la casa porque ahí anda un marihuano. Hermano, ahora usted va a San José a las 9 de la mañana y usted va caminando y pasa gente fumando marihuana a la par suya y no les importa. En los parques, un día de esos estábamos jugando bola en la cancha de San Sebastián y llegó la policía porque había un muchacho dentro de la cancha fumando marihuana. Antes eso no se veía. Antes la persona que consumía alguna droga buscaba un lugar donde esconderse, donde nadie lo viera, donde la mamá y el papá no se dieran cuenta. Mas ahora no. Mas ahora los papás saben que los hijos consumen drogas en la casa y que es lo que dicen: es que yo prefiero que la consuma aquí que no en una esquina. Qué consuelo. Hermanos, esto es lo que estamos viviendo hoy en día. Esto es lo que estamos viviendo nosotros hoy en día. Y antes uno se sorprendía y ahora la gente no se sorprende. ¿Por qué? Porque a la gente no le importa. A la gente no le importa llegar y decir: sí, es que fulano de tal me pidió matrimonio y nos vamos a casar. Hombre con hombre, mujer con mujer. Y nosotros, hermanos, los que tenemos hijos que vienen creciendo, tenemos que cambiar nuestro método de enseñarle las cosas. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que a temprana edad apercibirlos de cosas que nuestros padres a nosotros no nos apercibieron porque no era necesario en ese momento. Había una edad para hablar de ciertas cosas. Las edades se han acortado, hermanos. ¿Por qué? Porque este mundo se está perdiendo en delitos y en pecados. Este mundo se está perdiendo en que ya nadie tiene temor de Dios. Este mundo se está perdiendo y ya nadie cree en la muerte de Jesús. Creen en Jesús, pero simple y sencillamente no les importa
Y esta, la palabra que les acabo de leer, hermano, nos dice que esto es desde hace mucho tiempo. ¿Y qué nos dice la palabra? Antes éramos, mas ya no podemos ser iguales, hermanos. ¿Por qué les hablo de esto? ¿Sabe cuándo va a cambiar esto? Cuando cada uno de nosotros cambiemos nuestra mentalidad y busquemos más a Dios. Cuando cada uno de nosotros prediquemos con nuestro testimonio. Cuando la gente se nos acerque y nos diga: usted tiene algo diferente porque usted no habla como los demás. Usted es una persona distinta porque yo he visto en usted que ha hecho y ha cometido cosas o ha dicho cosas que los demás no dicen. Resulta, hermanos, que nosotros, entre nosotros mismos, tenemos que darnos el ejemplo. ¿Por qué? Porque ¿cómo nosotros vamos a predicar con el ejemplo? ¿Cómo nosotros vamos a predicar un evangelio si entre nosotros mismos tenemos discusiones? Si entre nosotros mismos nos odiamos como hermanos, si entre nosotros mismos no nos soportamos, si entre nosotros mismos levantamos falso testimonio. Si yo digo: es que fulano de tal dijo esto y esto, y esa persona no lo dijo. ¿Por qué nosotros nos enojamos con una persona porque cometió un error? Y en lugar de llegar y decirle a esa persona: vea, hermano, usted hizo esto y esto, no, vamos y comenzamos a murmurar y le hacemos un daño a esa persona. Hermano, nosotros tenemos que cambiar eso. Nosotros aquí en esta congregación, gracias infinitas al Señor, vivimos un evangelio muy sano. Hay otras congregaciones, hay otros lugares donde hablan solo de dinero, donde hablan solo cosas que no edifican. Mas aquí nos exhortamos unos a otros y la gente se enoja. Aquí viene el pastor o viene algún líder o viene algún hermano y nos exhorta por algún error y nos enojamos y terminamos echándole la culpa a Dios y nos vamos de la iglesia y no volvemos, como si Dios tuviera la culpa de nuestros problemas. A uno de los hermanos que me topé, yo le dije, porque él me contó todas las cosas que pasó. Así, hermano, y es que yo servía y cuando yo estaba sirviendo me hicieron esto. Ay, es que yo servía, pero cuando estaba sirviendo me di cuenta que fulano de tal hacía tal cosa. Y cuando él terminó de contarme todas las historias, yo llegué y le dije: ¿y Dios cambió? ¿Dios es diferente? No, hermano, Dios sigue siendo el mismo. La palabra lo dice. Aunque nosotros seamos infieles, Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo el mismo. Hermanos, ¿por qué nos vamos a alejar del camino de Dios porque alguien me hizo daño? Al contrario, es cuando más tenemos que aferrarnos a Dios. ¿Por qué? Porque si con Dios la cuestión se pone difícil, imagínense si Dios, ¿para dónde vamos a agarrar, hermanos? ¿Qué camino vamos a tomar si no tenemos a Dios de nuestro lado? Ahora, la palabra siempre nos dice que cuando Dios está formando a alguien, primero tiene que quitar las cosas que no sirven. Como Jesús cuando nos pone el ejemplo del alfarero cuando está tallando sus vasijas. ¿Qué pasa si una vasija queda mal? La tiene que quebrar para volverla a hacer. ¿Qué pasa si una vasija tiene algún problema en el horno? Tiene que volverla a quebrar y volverla a hacer, ¿cierto? ¿Por qué? Porque una vasija no puede quedar imperfecta. Dios nos está perfeccionando en su tiempo y en su momento. Él trabaja con nosotros. Dios en su tiempo y en su momento va a hacer de nosotros la persona que Dios quiere que seamos. Tenemos que entender eso, hermanos. Mucha gente tiene que pasar, muchos de nosotros tenemos que pasar primeramente por un desierto para poder llegar a nuestra tierra prometida. ¿Y por qué digo cada uno de nosotros tenemos que pasar un desierto muchas veces? Porque no para todos las dificultades son iguales, no para todos las pruebas son las mismas, porque Dios sabe cuál es la capacidad de cada uno de nosotros, hasta dónde llevarnos, hasta dónde aguantarnos. Dice la palabra, porque no hay pecado que no sea humano y que no podamos soportar. Así dice la palabra. Todas las cosas que nos suceden, hermanos, Dios sabe hasta dónde nos ayuda y Dios sabe hasta dónde nos saca. Yo siempre he dicho que Dios me tomó a mí del lodo cenagoso en el que estaba, me sacó, me limpió, y cada día que pasa, hermanos, me sigue limpiando. Y cada día que pasa, hermanos, sigo llevándome
golpes y cada día que pasa sigo aprendiendo y cada día que pasa me levanto y me sacudo y unos días me levanto en victoria y otros días le doy gloria a Dios y al día siguiente le vuelvo a dar gloria a Dios, porque si estoy pasando dificultad le tengo que dar gloria a Dios, y si la estoy pasando y si estoy viendo todo de color de rosa tengo que darle gloria a Dios también, porque Dios hizo tanto lo uno como lo otro para que nosotros nos demos cuenta que sobre Dios no hay nada ni nadie. Él está sobre todas las cosas. Dice Efesios 4:17. Esta es una de las claves, hermanos, para que nosotros comencemos a vivir una vida distinta, para que la gente no nos haga tanto daño y que nos cueste menos este camino. Efesios 4:17. Esto pues digo y quiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. La Nueva Versión dice, internacional dice, así que les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más en pensamientos frívolos como los paganos. Dice el 18, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Así es como está escrito en la Nueva Versión Internacional. Le repito, a causa de la ignorancia. Hermanos, leamos palabra. Leamos palabra. ¿Por qué? Cuando Jesús fue tentado en el desierto, ¿con qué se defendió? Con la palabra. Y el que tentó a Jesús en el desierto, hermanos, no fue cualquier bicharraquillo raro, no, fue el mismo Satanás. Dice, porque Cristo fue llevado al desierto para ser tentado, ¿por quién? Por Satanás. No fue tentado por ningún demonillo ahí medio más o menos, no, fue tentado por Satanás. ¿Y con qué se defendió Jesús? Con la palabra. Porque escrito está, le decía Jesús, porque escrito está. ¿Y saben por qué tenemos que nosotros aprender palabra y por qué tenemos que saber lo que está escrito en el Evangelio? Porque la palabra también dice que Satanás le decía, sí, pero escrito está. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que el enemigo también conoce la palabra. Por eso nosotros tenemos que estar apercibidos y sabiendo de que si nosotros queremos hacerle frente a las duras que tenemos todos los días, tenemos que, miren, leer palabra, hermanos. Tenemos que estarnos nutriendo del Evangelio. Ahora, hermanos, en Apocalipsis el ángel le revela a Juan y le dice que le escriba a la iglesia de Éfeso. Vean, hermanos, ¿saben qué tenemos que hacer para que estas cosas no nos afecten? Vea lo que dice la palabra en Apocalipsis 2:2. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras. Ahí le está escribiendo Juan a la iglesia de Éfeso, y vea qué bonito, hermanos, porque Juan le comienza a decir un montón de virtudes que tiene la iglesia de Éfeso, y le dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. O sea, era una iglesia que trabajaba duro, trabajaba fuerte y sin cansancio. Dice, y paciencia, eran pacientes, y que no puedes soportar a los malos. Cualquier persona que venía con alguna mala intención, esta iglesia no lo soportaba, por decirlo de alguna forma. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Oiga lo que dice el 3, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Vea todo lo que le viene diciendo a la iglesia de Éfeso, todo lo que eran trabajadores, amaban lo que hacían, no soportaban a los malos. O sea, podemos decir
que era una iglesia, hermanos, que de verdad tenía temor de Dios y que amaba a Dios. Porque las cosas que hacía, las hacía bien hechas. Porque las cosas que hacía, las hacía para Dios, con amor. Trabajaban fuerte. ¿Y qué es lo que dice el 4? Pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Está bien que nos esforcemos. Está bien, hermanos, que nosotros busquemos palabra, que nosotros busquemos del Espíritu Santo, que nosotros busquemos llenarnos de Dios. Eso está muy bien. Pero no tenemos que olvidarnos del primer amor, hermanos. No tenemos que dejar de lado el primer amor. En el momento en que Cristo nos dio el privilegio de ser llamados sus hijos, el momento en que Cristo nos dio el privilegio, hermanos, de ser parte de su familia, de ser llamados sus hijos. Entonces, ¿qué va a pasar, hermanos, cuando nosotros no se nos olvide el primer amor? Ya no nos van a afectar tanto lo que los demás nos hagan, hermanos. Ya no vamos a apartarnos de la comunión que tenemos con Dios. ¿Por qué? Porque nuestro primer amor va a estar presente en nuestras vidas todos y cada uno de nuestros días, hermanos. Ya no nos va a afectar tanto que si alguien dijo, que si alguien habló. Y nosotros, cuando cada uno de nosotros nos enamoremos todos los días un poco más de nuestro Dios, cuando cada uno de nosotros nos enamoremos todos los días un poco más de buscar la palabra, cuando nos enamoremos un poco más, hermanos, de servirle a Dios con ese amor, con ese primer amor, cada uno de nosotros va a ser mejor y vamos a hacerle bien a los que están alrededor de nosotros. Entonces, ¿cuál es la clave, hermanos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No perder ese primer amor. ¿Cuántos hemos llorado, hermanos, porque el Espíritu Santo nos tocó? ¿Cuántos hemos estado agradecidos de rodillas diciéndole al Señor: Señor, gracias porque hasta aquí tu mano me ha sostenido? ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, hemos estado en dificultades y el Señor ha respondido una oración? Hermanos, ¿cuántas veces no hemos tenido arroz y frijoles para el día siguiente y alguien toca nuestra puerta y dice: el Señor me puso que le diera esto? ¿Cuántas veces hemos creído que tenemos el agua por encima de la nariz, pero aún así Dios nos mantiene respirando? Entonces, hermanos, esos son los momentos que tenemos que atesorar y decirle al Señor: Señor, no permitas que pierda ese primer amor por ti. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando nosotros estemos en ese primer amor todos los días, el enemigo no va a poder apartarnos de Dios. Entonces, hermanos, nuestro testimonio va a ser otro. Nuestro testimonio va a ser y decir: tengo 9 años de estar en Cristo Jesús, tengo 15, tengo 20, tengo 30 años de estar en Cristo Jesús y hoy estoy más enamorado que ayer. ¿Por qué? Porque no hemos perdido el primer amor. Mucha gente en otros lugares se aparta de los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque pierden ese primer amor. Porque se les olvida que al que sirven es al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque a veces desviamos nuestra mirada del Maestro y ponemos nuestra mirada en los hombres. Los líderes fueron puestos por Dios para que nos guíen, hermanos. Eso así es. Pero nuestro amor tiene que ser solamente por Dios, darnos por Dios. Usted quiere ser fiel en todo lo que haga, hermanos, séale fiel a Dios. Si nosotros somos fieles a Dios en todo tiempo y en todo momento, todo lo demás a nuestro alrededor, hermanos, también vamos a serle fiel. Por eso, hermanos, la prédica que yo les traía en esta noche, el mensaje que yo quería darles es eso. Seguramente en algún momento nosotros nos vamos a topar, todos los que estamos aquí, nos vamos a topar gente que nos dicen eso, hermanos, que se apartaron, que ya no están asistiendo a una iglesia. Y ¿sabe qué tenemos que decirle? Es que has dejado tu primer amor. Vuelve a ese primer amor. Pero primero tenemos que recordarnos nosotros todos los días que el primer amor, que ese amor de Dios, que el amor del Padre que nos sacó del lodo cenagoso, tiene que estar latente en nuestras vidas. Nosotros tenemos que enamorarnos todos los días del Padre del cielo para que podamos ser mejores cristianos, mejores hijos, mejores padres, mejores amigos, mejores trabajadores.
mejores líderes, mejores siervos, que todo lo que hagamos lo hagamos por amor a Dios, no por amor a los hombres, porque ese es el error que cometemos. Hermano, póngase sobre sus pies y vamos a orar para que ese primer amor del Señor Todopoderoso nunca se aparte de nosotros. No importa las circunstancias, no importa lo que venga, que el primer amor del Señor nunca se aparte de nuestro corazón. Señor, yo te doy gracias. Te doy gracias, precioso Dios, por tu infinita misericordia, Señor, porque tú, precioso Dios, has sido tan bueno con cada uno de nosotros, Señor. Porque tú, precioso Dios, nos has hablado, Señor. Porque tú, amado Padre, sabemos que eres el que vive y reina, Señor, por los siglos de los siglos. Sabemos, Señor, que tú estás sobre todo principado, sobre toda potestad, Señor. Sabemos, precioso Dios, que tú tienes el poder, Padre bendito, para traer sanidad, Señor. Tú eres el que tiene poder para darnos fortaleza, Señor. Tú eres el único, Padre bendito, que guía nuestro camino, Señor. Tú eres el que mantiene, Señor Padre Santo, vivo, Padre bendito, ese fuego, Señor, que hay en nosotros del Espíritu Santo, Dios. Por eso, Señor Padre amado, en esta noche, Dios, te pedimos, precioso Señor, que no se nos olvide, amado Padre, ese primer amor, Rey de Reyes. Que no se nos olvide, Padre bendito, que tú nos amaste primero, Señor, que tú ya nos conocías, Padre amado. Antes de que nosotros, Señor, abriéramos nuestra boca diciendo que te aceptamos como el Rey de Reyes y Señor de Señores, ya tú tenías un plan para cada uno de nosotros, Señor. Permítenos, Padre amado, hacer luz donde quiera que vayamos, Señor. Enséñanos, precioso Dios, a poder amar a los demás, Señor, y decirle, Padre bendito, un consejo, Señor, a aquel que no te tiene en su corazón, Señor, y poder abrir nuestra boca y decirle: el Señor Todopoderoso que está en el cielo te ama, así como nos ama cada uno de nosotros, Señor. Y que no perdamos nuestro primer amor por ti, Señor. Tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Señor de Señores. Tú eres el único digno de alabanza, el único digno de gloria y de honra, Señor. Y por eso en esta noche, Dios, te damos gracias, Padre, por el privilegio que nos das, Señor, de poder estar en este lugar, Señor, exaltando, alabando y glorificando tu nombre, Señor. Y que cuando nosotros, Padre Santo, necesitamos de ti, Señor, tú siempre estás ahí para escucharnos. Tú siempre estás ahí para abrazarnos, Señor. Tú siempre estás ahí para amarnos, Rey de Reyes. Y por eso te damos gracias, Señor, porque aún sin merecerlo, Rey amado, tú siempre estás ahí, Señor. Te doy gracias por mis hermanos, Señor. Bendícelos, Dios, en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Dios.